Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra y seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a terminar hoy, a concluir el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 19 al 30. Estamos en el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que Pablo, la conversión de Pablo está en el capítulo 9. Recuerden que en el capítulo 7 está allí Esteban como principal protagonista. Recuerden que en el capítulo 10 tenemos a Cornelio. Es muy importante estar pendiente de estos hechos y de estos personajes para estar siempre recordando la Sagrada Escritura. En el capítulo 8 pues está Felipe con el etíope que le anuncia la palabra de Dios, y también el etíope se convierte. Seguimos ahora entonces, como digo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 30, y en el encuentro anterior habíamos oído cómo Pedro le explica a los judíos por qué les había dado a conocer la palabra, les había dado a conocer a Jesucristo, por mandato del mismo Espíritu. Y llegaron a una conclusión Pedro y el resto de esta comunidad judía, en donde decían, bueno, para Dios no hay, diríamos, límites con respecto al anuncio de su palabra. Todos tenemos la oportunidad. Y Pedro decía aquella interrogante tan maravillosa en el versículo 17. Recuerden que estamos en el capítulo 11. ¿Quién era yo para oponerme a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para oponernos a Dios? Más bien después, en el versículo 18, toda la comunidad dijo, bueno, también a los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Y se alegraron por esto y se tranquilizaron, pero sobre todo alababan a Dios. Versículo 19 del capítulo 11, del 19, como he dicho, hasta el 30. Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Entonces el asunto de Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya lo leímos. Aquí, o en esa oportunidad, cuando apresan a Esteban y él empieza a hablar de toda la historia sagrada y termina, ya saben ustedes, apedreado, pues muchos salieron corriendo, huyeron a otros sitios. Y dice acá que llegaron algunos a Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra de Dios a los judíos, solamente. Versículo 20. Sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene, que habían llegado a Antioquía, se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. Qué bonito. La noticia, la buena noticia, la palabra de Dios es para todos y se les anuncia a todos. La mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. ¿Quién es el que hace que la gente se convierta? ¿Quién es el que hace que la gente cambie de vida y mejore? ¿Quién es el que hace la obra? ¿Nosotros o la palabra de Dios? ¿Nosotros o el Señor? ¿Nosotros o Jesucristo? Evidentemente que es Jesucristo. Nosotros no somos nada ni nadie, al menos yo. Es Jesucristo el que hace la obra. Estemos bien pendientes de esto. Él es el que hace que muchos se dispongan a seguirlo, que muchos crean en Él y le abran su corazón y le abran también su mente. Versículo 23. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos los que permanecen fieles al Señor con firme corazón.
¿Quién se alegró? Bernabé. Y Bernabé animaba a todos a que permaneciesen fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Quién era Bernabé? Bernabé, versículo 24, dice que era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Claro, el que da a conocer al Señor, el que da a conocer a Jesús, tiene que ser un hombre excelente, tiene que ser un hombre lleno del Espíritu Santo, tiene que ser un hombre de fe. Y eso de conocer me refiero al que haga que los demás se conviertan. Tiene que hacerlo, que en el fondo es asistido, como he dicho anteriormente, por el Señor, por Jesucristo. Él es el que hace la obra. Nosotros somos simplemente cada uno de ustedes en su casa y ejerciendo su función como padres y en sus trabajos, los que estudian estudiando, los que prestan algún servicio sirviendo, pues lo que somos mensajeros del Señor. Versículo 25, Bernabé salió para Tarso en busca ¿de quién? De Saulo, acuérdense de Saulo. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Donde por primera vez se les da el nombre a los cristianos, a los seguidores de Cristo, de cristianos, en Antioquía. Es en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. ¿Cómo se le llamaba antes? Los seguidores del camino. Camino con C mayúscula. Pero fue en Antioquía donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Versículo 27. Por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran muchedumbre vendría sobre todo el mundo, la que de hecho sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. ¿Cómo es la ayuda económica que hacemos? ¿Cómo es la ayuda material que hacemos? Material, según nuestras posibilidades. Hay que ahorrar para eso, hay que administrarse también para dar una parte a los necesitados, a los pobres. No todo debe ser para nosotros. Versículo 30. Así lo hicieron, enviándosela a los presbíteros por medio de Bernabé y Saulo. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos queda entonces claro acá, finalizando el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 19 hasta el 30, que la palabra de Dios se fue extendiendo a los no judíos. A los griegos también les fue anunciada la palabra de Dios. Entonces, eso de los griegos está allí cuando hemos leído el versículo 20. Sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene que habían llegado a Antioquía se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. ¿Quién aparece aquí en este capítulo 11? Bernabé. Bernabé se alegra muchísimo de que haya llegado a oídos de la iglesia de Jerusalén la predicación en Antioquía, y era Bernabé un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y Bernabé lo lleva a Antioquía, a Saulo también. Bernabé tiene mucho que ver allí con Antioquía, y fue en Antioquía donde recibieron por primera vez los apóstoles el nombre de cristianos. Ahorraban para compartir. Es importante nosotros también dedicar una parte de nuestra ayuda material a los pobres, a quienes lo necesitan. Nadie es tan pobre que no pueda dar, o nadie tan rico que no pueda también recibir. Hermanos, Dios los bendiga.
Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.